En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Danos la gracia de tu Espíritu Santo, Señor, para penetrar los misterios del amor que esta palabra de hoy ofrece para cada uno de nosotros. Dispón nuestro corazón para acogerla como tierra buena y mueve nuestra voluntad para querer realizarla. Del primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículos del 1 al 10 y versículos del 19 al 20. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos días y la visión no era frecuente. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Pero Elí dijo: yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, porque me has llamado. Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven y dijo a Samuel: vuelve a acostarte, y si alguien te llama, tú dirás: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y Samuel fue a acostarse en su sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Él respondió: habla, Señor, porque tu servidor escucha. Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra del Señor, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después del preámbulo de la historia de Ana, la madre del profeta Samuel, de la descripción de su oprobio por la esterilidad y la aflicción que causaba la incesante agresión de su rival Peniná, como ya lo habíamos leído, la otra esposa de su marido, fuimos testigos de su cambio de actitud, lo que le permitió pasar de la aflicción a la oración. Un total abandono en las manos de Dios, al que ofrenda el fruto de las entrañas con tal de verse libre de su oprobio. Este acto de Ana deja de manifiesto que Dios no es la causa de su esterilidad, como no es la causa de ningún mal, que por lo tanto se trata más bien de prejuicios en los que se funda esa situación, que incluso justificaba y aprobaba la humillante situación a la que era sometida. Dios correspondió a la oración de Ana y con su esposo cumplen la promesa. Consagraron al pequeño Samuel al servicio del templo. Dios retribuye la generosidad de Ana, regalándole muchos más hijos. Y Ana, en un bello cántico que anticipará el Magnificat de la Virgen María, proclama su experiencia de Dios y canta sus maravillas. Este preámbulo es muy importante. Nos introduce en la vida de Samuel, que no es el protagonista de esta historia, sino que es el actor
en esta historia, en este tramado amoroso de la historia de Dios, para preparar a su pueblo para una institución que será de gran importancia, como fue la monarquía, y de la cual vendrá la gran promesa del Mesías, del Cristo de Dios, que nosotros veremos cumplida definitivamente en Jesucristo. Samuel es importante por eso en esta historia. Pero sigamos con nuestro texto, nuestro relato, el que hemos leído hoy, donde vemos que paralelo a esto que acontecía a Ana y que decíamos que es el preámbulo de esta historia, los representantes de la vida espiritual del pueblo, los sacerdotes, representados aquí por los hijos del sacerdote Elí. Sus hijos se llamaban Hofni y Pinhas. Están completamente pervertidos. Su corrupción llega a tal punto que ponen en peligro la vocación sacerdotal de su tribu. Oprimen al pueblo y se aprovechan de su oficio para obtener privilegios, lo que muestra un total desconocimiento de Dios y manifiesta que la peor de las idolatrías no es negar a Dios de boca, de palabra. No se trata de decir que Dios no existe, sino que la peor de las idolatrías es la idolatría de los que dicen que creen, pero viven como si Dios no existiera. Pues bien, mis hermanos, en este contexto se da el llamado de Dios a Samuel que leemos hoy. La vocación no es un acontecimiento desencarnado al margen de lo que es la persona en sí misma y de su contexto histórico y cultural. La vocación también la prepara, como es en el caso de Samuel, la determinación de los padres de consagrar sus hijos a Dios y ponerlos a su servicio. Sin que esto decida una vocación, pues la vocación humana, como se verá enseguida, es iniciativa de Dios y se configura como una respuesta libre de parte del que es llamado. El texto litúrgico de hoy da cuenta de un pretendido servicio cultual en el templo. Así se nos ha manifestado. Se presentaba un culto en el templo, pero un templo que dice que carecía en ausencia de la palabra de Dios y de sus manifestaciones orientadoras como eran las visiones. Es un culto vacío, sin ninguna inspiración, monótono, rutinario. Pero mis hermanos, este peligro es también hoy. Este peligro es una realidad hoy que podemos afrontar nosotros. ¿Sí? Un culto sin referencia a la palabra de Dios y carente de propósitos que iluminen la vida. Y no es porque no se lea o se escuche la palabra, no. Es porque nuestra ocupación fundamental puede correr el peligro de ser la búsqueda de satisfacer nuestros propios intereses y buscar alcanzar privilegios y no buscar la gloria de Dios. Y el culto a Él dirigido, a nuestro Señor, puede resultar más bien interesado y rutinario, sin ninguna referencia a la vida, por lo que la práctica religiosa aparece, no en pocas ocasiones, como cómplice de los sistemas estos injustos en los cuales se encarama todo este andamiaje de opresión. Y entonces nosotros apareceremos los creyentes que apoyamos más al opresor que al oprimido. De modo que muchos terminan identificando a Dios y a la iglesia del lado de los opresores y no del lado del pueblo que sufre y del oprimido. Pero bueno, nuestro texto dice que el deterioro físico del sacerdote Elí es concomitante con el del templo y del culto, postrado y sin visión. Así aparece Elí hoy. Pareciera no haber horizonte. En medio de este oscuro panorama, una pequeña luz brilla. Dice que la lámpara de Dios no se había apagado. Y un joven duerme como incubando el futuro. Es el pequeño joven Samuel. Entonces, en ese caos informe, como cuando la creación comenzó, resuena la palabra de Dios y su verbo se deja oír. Contrario a lo que se esperaría, mis hermanos, escuchar a Dios no es tan fácil. Por eso Samuel no identifica la voz de Dios. Por eso la confunde con la voz de Elí.
No es fácil escuchar a Dios. Percibir su voz, identificarla como de Él, requiere tiempo y agudeza de los sentidos. El viejo sacerdote lo intuye y anima al joven Samuel a seguir durmiendo. ¿Saben que esto me parece hermoso? Porque muchas de las manifestaciones gloriosas de Dios en el pasado ha sido mediante sueños, es decir, mientras se duerme. El sueño no es del todo mal. Abraham, Jacob, Isaac son ejemplos de dormidos soñadores que hicieron posible grandes realizaciones de Dios. Tal vez porque mientras dormimos estamos en un estado de reposo y de sosiego requerido para experimentar a Dios, que habla siempre en el silencio. Necesitamos espacios así de estar dormidos, pero eso no significa desentendidos de la realidad, sino comprometidos con la realidad, para que soñemos con transformarla. La voz del Señor se discierne con ayuda. Es otro dato muy importante que nos ofrece este texto. En este caso concreto es el viejo sacerdote Elí, que descubre que se trata de una llamada del Señor. Las experiencias, mis hermanos, de las generaciones anteriores a nosotros, y cuando nosotros seamos una generación anterior, tendrían que ser valoradas para poder leer las nuevas situaciones y comprender la voz de Dios para poder dar respuestas a las inquietudes que hoy se nos plantean. Respuestas adecuadas, respuestas idóneas. Samuel sigue las instrucciones de su mentor, escucha la voz de Dios y responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Qué gran consejo para discernir. Dejar hablar a Dios. Estamos en un mundo de las redes sociales, de los avances de los medios de comunicación. Todos hablamos y de distintas formas, con palabras, con imágenes, pero pareciera que nos escuchamos menos. Pues ponernos de acuerdo resulta casi imposible, pues se radicalizan las propias posturas y nos cerramos a escuchar a los otros, a quienes desacreditamos, descalificamos. En un mundo así, escuchar a Dios se hace mucho más difícil, aún más si sus mediaciones son seres humanos o instituciones humanas débiles, frágiles, como somos tú, como soy yo, como es nuestra institución, la iglesia. No se hace fácil escuchar la voz de Dios. Pero ¿saben? Esta voz de Dios viene para todos. Así como vino para Samuel, viene para ti, viene para mí. Es una profunda y fuerte exhortación a la confianza en Dios. Esta palabra de hoy tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo, cuya presencia, nublada a veces por nuestra arrogancia humana, permanece como una pequeña luz indicadora de la vida que nada ni nadie puede sofocar. La iniciativa de toda vocación parte de Dios. Tu vida es una vocación. La vocación no es de los sacerdotes, no es de las monjas. Tu vida, la mía, es una vocación. Dios te ha llamado a la vida. Y por eso esta vocación a la vida siempre tiene un propósito para con la humanidad. Así sea en tu metro cuadrado, como dicen los cursillistas. Esta vocación tiene un propósito. Por eso, toda vida como vocación implica una misión, implica un propósito. Tu vida es vida con propósito. Tu vida tiene una razón de ser. La vocación es correspondencia. ¿Qué quiere decir esto? No se vive a sola. No se vive en solitario. No se vive en la soledad de la autonomía de Dios ni de el que es llamado, sino en la voluntad libérrima de Dios y en la respuesta libre del llamado. Dios no simplemente llama, cuenta con tu respuesta. Y tú no vives tu respuesta en soledad. Tú le respondes a Dios en la misión. A toda llamada corresponde una respuesta. Otro aspecto muy importante que descubrimos en esta palabra de hoy y que te invito a reflexionar es que la mediación humana de las personas e instituciones, aunque caducas y deterioradas,
son necesarias para dar respuestas idóneas. Siempre respetando que toda llamada de Dios se da en el plano íntimo de cada persona, las instituciones como la familia o la iglesia hoy están obligadas a acompañar las distintas respuestas. Es insustituible ese papel. Samuel necesitó de Elí. Tú necesitas de tu familia, de la iglesia, de los amigos, que te ayuden a discernir la voz de Dios. Lo mismo que se debe estar abiertos, como en el caso de Elí. No aparece hoy en el leccionario esta parte, pero después de la llamada, Elí le pregunta a Samuel qué le dijo el Señor. Y Samuel le va a decir a Elí que les viene encima una catástrofe por su mal comportamiento y cómo van a morir sus hijos como un signo de esa reprobación de Dios a su comportamiento perverso. Pero fíjense ustedes que Elí se abre a los planes de Dios. Eso es bonito. Ojalá te leas todo este capítulo 3. Él se abre a los planes de Dios, aunque eso conlleve de la dura purificación que trae consigo los cambios que suponen toda conversión. Y nuestro texto termina con algo hermoso, reflejando esa garantía que Dios da al que llama. Cuando Dios te dio la vida, no te deja solo. Cuando Dios te llama a una misión, te acompaña en tu propósito. Sí, finalmente Dios acompaña y garantiza la misión del que permanece fiel. ¿Saben ustedes que el éxito en la vida comprendida como una respuesta a esa llamada de Dios a insistir con un propósito no se mide en logros, en realizaciones, no? ¿Saben en qué se mide? En fidelidad. Una voluntad inquebrantable que se rige por el querer en todo momento hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios manda. Gracias, Señor, por llamarme. Gracias por llamarme a la vida. Y gracias, Señor, por encomendarme una tarea. Gracias, Señor, por crearme con un propósito. Gracias por hacerme hombre, por hacerme mujer. Gracias, Señor, por permitirme nacer en una familia, en una comunidad, en un pueblo determinado. Gracias, Señor, porque me has puesto en este lugar y en estas circunstancias concretas históricas de la humanidad. Sé que los has hecho con un propósito. Gracias por todo lo que acontece en mi vida, Señor. Signos de tu amor y de tu bondad. Que como Samuel yo aprenda a escuchar tu voz. Por eso te digo hoy, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Amén.